Estamos llegando ahí en la transportación que nos trae. Estamos llegando aquí al sitio donde vamos a grabar. Estas son las ruinas de la antigua Esmirna, comunidad a la que se le escribe una de las cartas del Apocalipsis. Vamos a grabar aquí el mensaje a la iglesia de Esmirna. Una fuente aquí en Esmirna. Y este edificio, desde 3 siglos antes de Cristo, ya usado más intensamente posteriormente, siglo II después de Cristo. Y bueno, todo este es el escenario donde también el apóstol Juan predicó. Este es el lugar de donde era Policarpo, un discípulo del apóstol Juan. Y no se pierda el mensaje a la iglesia de Esmirna que aprenderemos en esta nueva serie de las 7 cartas del Apocalipsis. Descubre la Biblia en el lugar de los hechos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 8. Dice así, Apocalipsis 2, a partir del versículo 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, te damos gracias por este mensaje a esta iglesia de Esmirna. Gracias por habernos amado tanto para traernos al lugar de los hechos, a comprobar con nuestros ojos que tu palabra no es un conjunto de leyendas, de mitos en lugares inciertos. Gracias porque nuestros pies están recorriendo la historia y están verificando todo lo que está escrito, Señor. Yo te ruego por los que están aquí presentes el día de hoy y por los que no están, por los que han de ver este video, te ruego que el estar aquí me ayude a transmitir de manera mucho más clara, más apasionada, el mensaje que tú le das a cada una de estas iglesias. Bendito seas por ello. En el nombre de nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Amén. Mensaje a la iglesia de Esmirna. En cada mensaje a cada una de las 7 iglesias, vamos a hacer un recordatorio para que terminando esta serie ya nos hayamos memorizado el orden de las iglesias. Así que digan conmigo, tanto los que están aquí como los que van a ver el video, ¿cuál es el orden de las iglesias? ¿Cuál fue la primera iglesia a la que se le manda un mensaje? Éfeso. Primera iglesia, Éfeso. Segunda, Esmirna, estamos en la segunda. Tercera, Pérgamo. Cuarta, Tiatira. Quinta, Sardis. Sexta, Filadelfia. Y séptima, Laodicea. 7. Número 7. ¿Qué representa el número 7? El número 7 representa la plenitud, la totalidad. 7 días de la creación, 7 días del arco iris, la plenitud de la historia, lo que podríamos decir la plenitud de los gentiles. El apóstol Pablo en su carta a los romanos dijo: ha ocurrido endurecimiento de Israel en parte, ¿hasta cuándo? Hasta que entre la plenitud de todos los gentiles y así todo Israel será salvo. Entonces este evangelio del reino sería llevado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendría el fin. Así que recordemos que Yeshua les dijo a sus discípulos: y recibirán poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el mensaje que se origina en Jerusalén empieza a ser publicado, empieza a ser dispersado. La siguiente
el siguiente territorio donde es difundido ese mensaje, sin duda, es Turquía. Estamos recorriendo este territorio de Turquía, que fue la segunda fase de la predicación del Evangelio rumbo a Occidente. De aquí se va a Roma y de ahí se va hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros estamos en el siglo XXI ya como espectadores de todo lo que ha sucedido. Y es algo increíble. Entonces, bueno, podíamos encontrar un mensaje específico para la época de Juan con respecto a todo el libro de Apocalipsis, porque muchas de las cosas que él escribe se cumplieron en el primer siglo, pero también este mensaje de Apocalipsis tiene trascendencia hacia el futuro. Entonces les digo que nos aprendamos el orden de las cartas de las iglesias, porque otros comentaristas, otros historiadores han visto una coincidencia en el orden de las cartas con la profecía y con el futuro y con la historia del cristianismo. Nuestro guía nos decía que el orden de las cartas tiene que ver con una secuencia lógica del mensajero que iba a llevar estas cartas a cada iglesia. O sea, tiene una secuencia lógica, ¿no? Entonces, bueno, aún hasta la geografía, la manera que están acomodadas estas iglesias, esa secuencia lógica tiene su aplicación para el futuro y para la profecía y para todo lo que va a suceder en el futuro. Entonces, si este orden de iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, otra vez, juntos, ok, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, ok, si este orden tiene una relación con la historia del cristianismo, entonces podríamos decir que Éfeso corresponde a la época más temprana de la iglesia, la época apostólica, la época prácticamente de los apóstoles, un poquito después, en que había mucho celo por la doctrina. Después viene la iglesia de Esmirna, en la que estamos, que seguía habiendo mucho celo por la doctrina, pero también había mucha persecución. Después viene la iglesia de Pérgamo, que ya nos vamos a la época del cuarto siglo, inicio del cuarto siglo, donde ya viene la tolerancia hacia el cristianismo, ya viene Constantino y ya viene pues la mezcla, ya viene donde pues ya el imperio prácticamente se cristianiza, lo que se conoce como el imperio bizantino. Después viene la época de la iglesia de Tiatira, que tiene que ver con ya toda esta mezcolanza, la comida sacrificada a los ídolos, los nicolaitas, Jezabel, todas esas cosas. Y después de Tiatira, que es toda la época del cristianismo ya mezclado, ya que entró en cierta idolatría, venimos a la iglesia de Sardis, después viene la iglesia de Filadelfia, un remanente fiel, y concluye con la iglesia de Laodicea, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia tibia. Entonces hoy nos vamos al mensaje a Esmirna, que qué orden tiene la iglesia de Esmirna, cuál es el orden de Esmirna, es la segunda. Entonces si la parte profética, futurista, es una aplicación del mensaje de las 7 iglesias, entonces Esmirna aparece después, un poquito después de la época apostólica, donde empieza a haber mucha persecución. Por supuesto que también los apóstoles fueron martirizados, fueron perseguidos, y después de ello todavía siguió habiendo mucha persecución. De hecho, el ángel de la iglesia de Esmirna, vamos a leer, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién es el ángel? ¿Qué dijimos que es el ángel? ¿Qué representa? El líder de la comunidad de Esmirna. Ok, esta comunidad tenía un líder. Recuerden que la iglesia, la comunidad, era una comunidad cerrada, que vivían con sus costumbres, vivían pues bajo la supervisión de este obispo o de este líder de la comunidad, que en este caso era Policarpo, el que fuese discípulo del apóstol Juan. El apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis, tuvo este último discípulo llamado Policarpo, que vivió aquí en Esmirna, que era el líder de esta comunidad y que de acuerdo a la historia pues fue martirizado. De acuerdo al significado de Esmirna, tiene mucho que ver con el sufrimiento de Policarpo y de toda esta comunidad que pasó por persecución. ¿Qué significa la palabra Esmirna? La palabra Esmirna, como nos dijo nuestro guía en el camino, tiene que ver con la palabra mirra. Mirra, ¿ok? Mirra es lo que se utilizaba para embalsamar a los muertos, era una especie aromática, una especie para los cadáveres, que si lo asociamos con Jesucristo,
Recordemos que cuando él nace, dice que vinieron unos sabios de Oriente a ofrecerle sus presentes. ¿Y qué le dieron? Oro, incienso y mirra, ¿ok? Oro representando su realeza, oro representando que él es el rey de los judíos. El incienso representando su rol como sacerdote, el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Y qué creen que representará la mirra? Si decimos que la mirra se utiliza para embalsamar a los muertos, ¿qué representará la mirra? ¿Qué representará? Su aspecto, exacto, su aspecto como profeta, que todos los profetas fueron perseguidos, todos los profetas fueron muertos, entonces la mirra representando ese aspecto de dolor, de sufrimiento. Así que estos sabios de Oriente, sabiendo el futuro de este rey y la manera profética en que él cumpliría todas las profecías, le iban oro como rey, incienso como sacerdote y la mirra como profeta, que ha de ser perseguido. Ahora, es interesante que en la cruz, cuando Jesús está padeciendo, cuando está muriendo, cuando está con ese dolor tremendo después de los azotes, después de las heridas, después de todo eso, dice que uno de los soldados le ofreció mirra. Y la mirra también se utilizaba para mitigar el dolor. La mirra también se utilizaba como algo para ya desensibilizarte, quitarte el dolor. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando le ofrece mirra? ¿Qué hizo Jesús con eso que le ofrecen? ¿Qué dice la Escritura que sucedió? ¿Alguien recuerda? ¿Lo rechazó? No bebió de ese líquido para apaciguar su dolor. Él aguantó, padeció, sufrió como siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Él no rechazó el dolor. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y recordemos ese es el mensaje a Esmirna. Vamos a leer y vamos a ver que tiene mucho que ver con el dolor. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Otra vez, ¿qué es Esmirna? ¿Relacionado con qué? La mirra, el dolor, el sufrimiento, la muerte. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto, ahí está el énfasis, la mirra para el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Ahora, interesante que ya resucitado el profeta Isaías habla ya del reinado futuro del Mesías, que cuando viene dice que vienen unos reyes y le van a presentar sus presentes, y ahí ya no se menciona la mirra. ¿Por qué? Porque ya el dolor pasó, pero para que venga la exaltación, para que venga el gozo, tiene que pasar primero un tiempo de dolor. Así que aquí está el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Dice, yo conozco tus obras, y vaya que las conoce. Él sabe no nada más nuestras obras, él no nada más ve nuestras obras externas, sino que él ve también lo que hay en nuestro corazón. Él no nada más ve lo que hacemos, sino ve por qué lo hacemos. Y le dice a esta comunidad, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu persecución y tu pobreza, pero tú eres rico. Fíjense lo que le está diciendo a este líder de esta comunidad, a Policarpo, y por extensión a todos los que están sufriendo de esta comunidad. Le dice, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Aunque eres pobre, aunque te estás despojando de todo, te están despojando de tus bienes, te están persiguiendo, te doy la buena noticia, eres rico. Eres rico. Y esto es para mi hijo, esto es para todos los jóvenes, esto es para toda esta generación que busca riquezas. ¿Se acuerdan qué dijo Jesucristo, qué dijo Yeshua acerca de las riquezas? Dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le aprovechará? ¿Podrá su dinero salvarle? ¿Podrás llegar con Dios con todos tus millones? ¿Podrá llegar Elon Musk o podrá llegar Jeff Bezos y toda esa gente decir, mira todos los millones, te compro mi salvación? ¿No? ¿De qué sirve? Entonces, aquí tenemos un mensaje en el cual nos damos cuenta que la visión, la perspectiva de Dios de las riquezas es muy diferente a la perspectiva que este mundo nos muestra de las riquezas. Satanás le ofreció a Jesucristo, le ofreció a Yeshua ahí en el desierto, darle todos los reinos del mundo, todas sus riquezas, si tan solo le adorare, si tan solo se postrare ante él. ¿Y qué dijo Yeshua?
vete Satanás, porque al Señor nuestro Dios solamente a Él serviré, solamente Él es digno de ser adorado. Y entonces dice que Satanás le dejó. Una de las pruebas más difíciles que vamos a vivir como creyentes es el renunciar a la codicia, el renunciar al deseo por las riquezas, que son vanas, que son temporales. Entonces, pues aquí vemos lo que es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza, aunque nos despojemos de todo, aunque seamos perseguidos, esa es la verdadera riqueza. Buscar los tesoros eternos, no los tesoros temporales, donde hay ladrones, donde se corrompen, donde se oxidan. Y entonces le dice, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En un principio, ¿quiénes eran los principales perseguidores de la iglesia, de los cristianos, los que aceptaron el mensaje de Yeshua? ¿Quiénes eran los principales perseguidores de ellos? Bueno, lo vemos en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo de la secta de los fariseos, los que rechazaron el mensaje, los fariseos, los saduceos, las autoridades religiosas, los que incluso en la época de Yeshua lo querían matar. Y él les dijo a ellos, a los que lo querían matar y no estaban recibiendo su palabra, que les dijo, ustedes no son hijos de Abraham, porque ellos se jactaban de ser hijos de Abraham. ¿Y qué les dijo? Ustedes no son hijos de Abraham. Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Más bien, ustedes son hijos de ¿quién? ¿De su padre? ¿Quién? El diablo. Porque el diablo es un homicida desde el principio. Entonces, ustedes son descendientes de todos esos que han matado a los profetas, que mataron al justo Abel, y siempre hay un rechazo de la verdad por parte de esta descendencia. Entonces, ahí cuando Yeshua le dice a estos líderes religiosos que eran judíos y les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, Yeshua se voltea a los judíos que habían creído en él. ¿Y qué les dijo? A los judíos que habían creído en él les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. O sea que ser discípulo de Yeshua o ser parte del reino celestial no depende de la carne, no depende de cuestiones externas, no depende de mi apellido. No son hijos los que son nacidos de la carne, sino son hijos los que son nacidos del Espíritu. No es circuncisión la que se hace en la carne, sino es la circuncisión del corazón. El apóstol Pablo dijo, ¿quién es judío? Un gran debate, una gran controversia en la actualidad y en todas las épocas acerca de qué te da la judeidad, qué es ser judío. Pablo lo dijo de manera exacta en su carta a los Romanos capítulo 2 y dijo, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace en la carne, sino la que se hace en el corazón. Alabanza que no viene de los hombres, sino de Dios. Podemos buscar alabanza de los hombres, aprobación de los hombres, gloria de los hombres con nuestro apellido, con nuestra genealogía, pero el único que conoce el corazón, el único que hace que nazcamos de nuevo, es el Señor. Así que bueno, en este momento había persecución de parte de la comunidad judía que rechazó a Yeshua. Fíjense cómo la historia se repite. Hubo una época, en la época de las cruzadas de la Inquisición, que los cristianos acusaban a los judíos y los judíos eran perseguidos, porque los cristianos los acusaban de que estaban celebrando la Pascua con sangre de niños y un montón de cosas que se dijeron en contra de los judíos. Pero también en el primer siglo, también hubo judíos que acusaban a los cristianos contra los romanos. O sea, siempre hubo como una cuestión de tropiezo, de competencia, de celo, de envidia o de acusación los unos a los otros. Pero aquí el Señor le está diciendo a esta iglesia que está sufriendo, que está padeciendo, dice, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cómo podemos saber que somos alabanza de Dios? Eso es lo que significa la palabra judío. Yehudí viene a la palabra Yehudá, que significa alabanza. La palabra todá viene de esta misma palabra. Todá significa gracias. Entonces, ¿cómo podemos saber que realmente somos, espiritualmente hablando, en el corazón, cómo podemos saber que somos judíos? Pues si nos amamos unos a otros, si guardamos la palabra de Yeshua y si alabamos a Dios y somos agradecidos. Eso es lo que nos hace realmente adoradores de Dios. Y luego le dice, verso 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados
y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Algunos interpretan que esos 10 días son los periodos de los emperadores que los persiguieron. Otras posibilidades es que el número 10 tiene que ver con un número que representa simplemente como una totalidad, ¿no? Entonces, aquí le dice, sé fiel, o sea, en todas las tribulaciones que vas a tener, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjense lo que le dice, vas a ser probado, vas a experimentar aflicción, sufrimiento, tú mantente fiel. No le dice te voy a quitar el sufrimiento, no le dice te voy a quitar la persecución, no le dice te voy a quitar el dolor, le dice sé fiel hasta la muerte. Y aquí viene el mensaje para nosotros y para nuestros hijos y para esta generación actual en la que vivimos, llena de comodidades, llena de medicinas, llena de aparatos, llenos de tecnología para evitar el sufrimiento, la incomodidad. O sea, vivimos en una época en que tenemos todo para evitar el dolor, el sufrimiento, la incomodidad, y por eso es preocupante, y la verdad a mí me preocupa, estoy realmente preocupado aunque confiado, es un sentimiento encontrado. Por un lado estoy preocupado, pero por otro lado también confío en la soberanía de Dios, en la compasión de Dios, con respecto a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, nuestras generaciones somos muy dadas a decir, no hombre, si tú hubieras vivido lo que yo viví, y no hombre, tú ya tienes todas las comunidades, tú ya te hizo justicia la revolución y todo. Pero lo mismo me decían mis papás, ¿no? Entonces, a veces eso me da un poquito, la parte de preocupación es que, híjole, estos hijos, esta generación que ya tiene tantas comodidades, que ya ahí con apretar un botoncito tienen todo y que Uber Eats y que me traen todo y todo cómodo y aire acondicionado. O sea, no hay ningún sufrimiento. ¿Qué será cuando venga la tribulación? ¿Qué será si viene en nuestra época un momento de prueba difícil del cual Yeshua no dijo que nos iba a librarse? Padre, no te ruego que los quites de este mundo, dijo, sino que los guardes del mal. O sea, no dijo, ay, quítalos de la tribulación, quítalos de la persecución, no. O sea, no los quites de este mundo, pero guárdalos del mal. Entonces, está escrito que sufriremos persecución, que a través de muchas aflicciones entraremos en el reino. Entonces, la pregunta de preguntas para ustedes jóvenes y para nosotros mismos es, ¿cómo reaccionamos ante el dolor? ¿Cómo reaccionamos ante la incomodidad? Todo el tiempo estamos tratando de, a ver, que me quiero quitar el dolor. O sea, estamos así como molestos, irritables. O sea, se cambia la dulzura, la amabilidad, la espiritualidad. Ya se quita eso cuando estoy en dolor, en adversidad, en aflicción. Ya se quita mi dulzura de espíritu cuando estoy así. Y ya busco, denme una medicina, denme. Pues entonces estoy en serios problemas. Estoy en serios problemas. ¿Por qué? Porque si es que estamos viviendo los últimos tiempos, una de las maneras donde podemos caer y podemos llegar a negar al Señor es si no estamos dispuestos a aguantar el dolor y entender que el dolor es terapéutico, que el dolor también tiene su razón de ser, que el dolor, que la aflicción, que la persecución también tiene su objeto, dijo Santiago, que después de experimentar, de ser probados, vamos a crecer en paciencia. A lo largo del Nuevo Testamento se habla del fruto del sufrimiento. El fruto del sufrimiento es crecer en intimidad, crecer en profundidad en nuestra relación con Dios. Entonces, que la reflexión de este día con respecto a esta comunidad de Esmirna es dos cosas. Número uno, a esta comunidad Yeshua no le dice, no le reprende por nada. No le dice, oye, tienes ahí a Balaam, tienes ahí a Jezabel, o estás muy frío, o tibio. O sea, no le dice nada malo. Solamente le dice, conozco lo que estás padeciendo, conozco lo que estás sufriendo, ¿y qué crees? No te lo voy a quitar. Sé fiel hasta la muerte. Así como Pablo, que oró 3 veces, dice, ¿y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Así que si llevas tiempo orando, si llevas tiempo con dolor y dices, ay, ¿por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué el Señor no me lo quita? ¿Por qué el Señor no manda una medicina o algo que me quite este dolor, esta aflicción? La palabra para ti el día de hoy es, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No trates de evitar el dolor a toda costa. Bueno, si puedes sí, pero si no, si ya no hay manera, resiste. Alaba a Dios. Seamos como Job, que ¿qué le retó Satanás a Dios que hiciera con Job? Quítale la salud, quítale la riqueza, quítale la prosperidad y vas a ver cómo te maldice. Que no nos vaya a pasar. No lo dejó porque Job se mantuvo. Pero que no nos vaya a pasar con muchos que ante la prueba, la adversidad, como la parábola del sembrador, que cuando viene la prueba se apartan. Que no pensemos que el dolor, la aflicción, el sufrimiento, eso, wow, ¿esto qué? Esto no es parte del evangelio. Porque se predica en nuestros tiempos un evangelio de prosperidad, de salud, de abundancia, de que vas a ser muy aceptado, de vas a tener muchos amigos. O sea, se predica un evangelio muchas veces muy color de rosa. Pero en esta época les aseguro que aceptar el evangelio, aceptar el mensaje en este contexto, era aflicción, era sufrimiento. Y esta gente aguantó hasta la muerte y nos dejó un legado de fe que es difícil en nuestras circunstancias del siglo XXI de tantas comodidades aceptarlo. Pero que Dios nos ayude a ser fieles hasta la muerte. ¿Y qué? Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, y aquí viene la promesa final, que esto es lo más importante, el que venciere a pesar de la tribulación, del sufrimiento, de la prueba, de la pobreza, de que te despojes de tus bienes, de todo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En otras palabras, el que nace 2 veces, muere una vez. El que nace 2 veces, muere una vez. Pero el que solo nace una vez, muere 2 veces. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la separación eterna de Dios. La primera muerte es la de este cuerpo. Todos vamos a morir, todos vamos a pasar por la primera muerte. Pero la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios, es así que está triste, es así que será dolor. ¿Quieres evitar el dolor? Ahora sí que elige tu incomodidad, elige tu dolor. Le digo a uno de mis hermanos, mi hermano mayor, que ya está por cumplir 80 años, le digo, Chucho, es mi hermano Jesús, le digo, Chucho, elige tu dolor. Estás llegando a los 80 años, duele, cuesta trabajo, qué flojera, todos los días hacer ejercicio, ¿verdad? Hacer lagartijas, caminar, duele, ¿verdad? Ay, sí, qué flojera, ay, duele. Bueno, le digo, tú eliges. El dolor que te causa estar haciendo todos los días ejercicio, levantarte, caminar y todo, y te van a doler los músculos, pero vas a poder caminar. O que pásatela tranquilo, cómodo, aquí está tu reposet, tu sillón, ponte a ver la tele, las botanas, échate toda la comilona que quieras, todo. Y entonces, cuando en unos años que no te puedas mover y que tengas que ser dependiente de otros, tengan que andarte jalando, ahí vas a decir, híjole, este dolor está peor. Entonces, elige tu dolor. ¿Qué prefieres? ¿Dolor en la segunda muerte, dolor allá? ¿O dolor temporal aquí y ser fiel hasta la muerte? Elijamos nuestro dolor. ¿Quién elige el dolor momentáneo, temporal de esta vida? ¿Quién dice, elijo esto? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este mensaje a Esmirna, inspirador. Gracias, Señor, porque ¿qué fuera de nosotros sin este mensaje en un mundo sí de comodidades, sí de promesas, sí de riquezas? Pero ¿qué sería de nosotros si no tenemos un mensaje de esperanza ante una realidad en la que sin duda va a haber
dolor, va a haber sufrimiento. Podemos ver cómo el hombre se esmera, se afana en la actualidad por evitar el dolor, por evitar la muerte, por encontrar el secreto de la vida eterna, de la inmortalidad. Pero Señor, tú has decretado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Ayúdanos a prepararnos como esta iglesia de Esmirna, que recibamos este mensaje de no rechazar, no huir del dolor, no querer que toda nuestra vida sea hojuelas, color de rosa y arcoíris y que salga el sol. Ayúdanos a evitar todo lo que este mundo nos ofrece y ayúdanos a estar dispuestos a padecer, a sufrir, a despojarnos de nuestros bienes por ti y ser fieles hasta la muerte y ser librados de la muerte segunda. Bendito seas por ello, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, Yeshua, el primero, el último, el que estuvo muerto y he aquí que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No tengo el valor de mirarte, ni siquiera sé cómo perdí el camino que tú me mostraste. Cuánto me he separado de ti, viviendo solo para mí, ignorando el precio que pagaste al morir. No tengo el valor de mirarte, ni siquiera sé cómo perdí el camino que tú me mostraste. Cuánto me he separado de ti, viviendo solo para mí, ignorando el precio que pagaste al morir. Renueva mis días, quebrántame, Señor, como al principio, y tómame en tus brazos. Quiero volver a mirarte, servirte como ayer, como al principio, y hablar de ti sin miedo, sin temor. No tengo el valor de mirarte, ni siquiera sé cómo perdí el camino que tú me mostraste. Cuánto me he separado de ti, viviendo solo para mí, ignorando el precio que pagaste al morir. Renueva mis días, quebrántame, Señor, como al principio, y tómame en tus brazos. Quiero volver a mirarte, servirte como ayer, como al principio, y hablar de ti sin miedo, sin temor. Tal
como ayer. Quiero volver a vivir para ti. Renueva mis días, renueva mis días. Quebrántame, Señor, y tómame, tómame en tus brazos, mi buen pastor. Renueva mis días, quebrántame, Señor, como al principio, y tómame en tus brazos.